Alan Becker. Cualquier persona que esté bien metida en el internet, sabe quién es este famoso animador estadounidense, ya que es el creador de los famosos vídeos de Animator vs Animation, Animation vs Minecraft, entre otras icónicas animaciones, que tienen a carismáticos stickmans de protagonistas, y tratan de sus aventuras. Estos vídeos son tan populares, que se han convertido en clásicos en el internet, teniendo millones y millones de visitas. En lo personal, yo he sido fanático de Alan Becker desde hace más de una década, lo conocí cuando era pequeño. Pero, no todo es color de rosa. Y es que este animador, guarda un oscuro secreto, que creo que yo soy el único que lo conoce. Dicho secreto, es una animación oculta, que nunca tuve que ver. Estoy escribiendo esto justo antes de quitarme la vida, sigo sin poder creer que una animación relacionada con mi animador favorito, haya convertido mi vida en el mayor de los infiernos. Desde que vi ese episodio, mi mente ha estado llena de sufrimiento horrible y brutal, y solo quiero morirme. Así que, empiezo a contarte lo que ocurrió. Todo empezó una medianoche de sábado, yo me encontraba durmiendo plácidamente en mi cama, hasta que escuché un ruido que me despertó. Yo me froté los ojos mientras seguía acostado, hasta que volví a escuchar el sonido, y este era el timbre de mi casa. Yo me sorprendí, ya que no era algo común ni muy normal que alguien tocase el timbre a esas horas. Solo me desperté yo, y no quería despertar a mis padres, así que me levanté, salí de mi habitación, caminé hacia las escaleras, bajé por ellas, y me fui a la puerta de mi casa. La abrí, y pregunté quién era, pero para mi sorpresa, no había nadie. Confundido, miré hacia los lados, pero tampoco vi a ninguna persona presente. Pensé que se trataba de algún graciosito, que tocó el timbre y después se fue corriendo, para molestar, así que me di la vuelta para volver a la cama, pero entonces, noté algo en mi pie. Me volví a voltear, miré hacia abajo, y vi que había una caja en el suelo, que tenía una etiqueta, que decía que era para mí. Me habían dejado un paquete. Qué extraño, yo no recordaba pedir ningún paquete, y además, ¿por qué tendrían que dármelo a esas horas de la noche? Bueno, como sea, yo agarré la caja, cerré la puerta, y después la puse encima de una mesa. Con curiosidad, la abrí, y me quedé impresionado cuando vi que había dentro. Había numerosos discos metidos en sus respectivas cajas, y estas tenían portadas, que eran las mismas que las miniaturas de los famosos vídeos de Alan Becker, y en ellas estaban escritos los títulos de estos. Estaban los 5 episodios de Animator vs Animation, en forma de discos, también el corto del 6º episodio que salió recientemente, Animation vs Minecraft, junto a su respectiva serie de cortos, había un disco por cada temporada, Animation vs YouTube, Animation vs League of Legends, Animation vs Pokémon, Animation vs Mario Bros, Animation vs Arcade Games, todos los verdaderos cortos en un disco, e incluso estaban los episodios de Animation vs Trash. Wow, era increíble. Aunque seguía pareciéndome muy extraño, estaba agradecido de que lo que me había traído, fuesen las creaciones de mi animador favorito, en discos. Sin embargo, no me parecía demasiado útil, ya que las animaciones, Alan las subió a YouTube, y podía verlas en cualquier momento, pero igual, estaba agradecido. Luego volví a mi habitación con la caja, y empecé a meter los discos en un armario. Cuando creí que había terminado, cerré el armario, y fui a tirar la caja a la basura, pero repentinamente, me di cuenta de que había otra caja de disco, junto a una nota, cosas que no había visto. Agarré la caja de disco, la observé, y noté que a diferencia de las otras, no tenía portada. Posteriormente, cogí la nota para leerla, y decía lo siguiente. Buenas noches. Probablemente te preguntes quién te ha traído este paquete, así que te explicaré quién soy, y diré por qué te lo he traído. Yo soy un ayudante de Alan Becker, el más importante, ya que siempre le he ayudado enormemente a realizar sus animaciones, y obviamente también soy un animador. Como bien sabrás, Alan ha subido sus animaciones a YouTube, sin embargo, hay una en específico, que se encuentra completamente oculta, no está subida a YouTube, ni en ningún otro sitio, los únicos que sabemos de su existencia, somos yo, y Alan, ni siquiera sus otros ayudantes conocen esa animación.
La razón de que esté oculta, es que yo propuse crear una animación que fuese un tanto diferente a las otras, Alan y yo íbamos creándola, pero él, a medida que la continuábamos, empezó a no ponerse de acuerdo, y me decía que era demasiado violenta, hasta el punto que era inapropiada. Alan me dijo que su contenido era para todos los públicos, y que para nada quería vídeos más 18, yo me enojé, y le dije que estaba bien hacer una animación que sea profunda, pero él seguía sin estar de acuerdo. Me dijo que no la continuásemos, y que la borremos, yo le respondí que no pensaba hacerlo, y después de una fuerte discusión, empezamos a insultarnos. Alan me dijo que yo estaba despedido, yo respondí que se fuese al infierno, me llevé los archivos de la animación, para continuarla yo solo, y al final la terminé por mi cuenta. Sé que tú eres un gran fan de Alan Becker, así que supuse que te haría ilusión que te traiga sus animaciones en discos, y también quería que alguien más supiese de la existencia de esa animación. Como has visto, te he traído un disco con la animación. Puedes sentirte afortunado, ya que serás el único espectador que la podrá ver. Pero voy a hacerte una advertencia. Ese episodio puede traumatizarte severamente, y dejarte con serios problemas psicológicos, así que si lo decides ver, lo que te ocurra después, será responsabilidad tuya. Y otra cosa que te advierto, es que ni se te ocurra mencionarle a otra persona la existencia de ese episodio, o enseñárselo. Si lo haces, pagarás las consecuencias, y la otra persona tendrá el mismo destino que tú, debido a que yo mismo iré por ustedes. Eso es todo lo que tengo por decir. Atentamente, ayudante de Alan Becker. Vaya, estaba realmente sorprendido, no me esperaba que fuese un ayudante de Alan el que me diese la caja, y me esperaba todavía menos ese trasfondo. La verdad, estaba muy contento de que me hubiesen dado un episodio oculto que ningún otro espectador vio, me esperaba una épica animación como lo eran las de Alan. Aunque la advertencia del sujeto y su amenaza, me habían incomodado, sin embargo, no me pareció que tuviese que preocuparme, que el episodio pudiese traumatizarme no me lo creía, porque al fin y al cabo, ¿qué problema psicológico podría ocasionarme ver una simple animación de figuras de palo? Pero lo que sí me tomé más en serio, fue la amenaza, aunque eso tampoco me inquietaba, ya que yo ni siquiera tenía conocidos que también fuesen fans de Alan Becker, para hablar con ellos del tema. Así que me dejé de incomodar, abrí la caja del disco, y lo vi, en él, estaban escritas unas palabras con rotulador negro, que decían, Animator and Animation, vs Satan. Yo me sorprendí por el nombre, ya que las animaciones que fuesen del grupo de Second Coming, Chosen One, y el animador, siempre se llamaban Animator vs Animation, y además, que apareciese algo como Satán, o el diablo, era algo muy raro para el contenido de Alan Becker. Pero luego recordé que ese era un episodio muy diferente al resto, y pensé en que tenía sentido. Bueno, finalmente, me llevé el disco a la habitación en donde estaba mi computadora. Me senté en mi silla, encendí la luz de mi lámpara y el ordenador, y después metí el disco para que lo leyese. Finalmente, mi computadora empezó a reproducir el vídeo, muy emocionado, lo puse en pantalla completa, y finalmente el episodio comenzó. Al principio se mostró una pantalla negra, y después de unos segundos, apareció el nombre del episodio, Animator and Animation, vs Satan. Las letras estaban de un color rojo oscuro, similar al de la sangre, lo cual me causó algo de incomodidad. Después de que las letras desapareciesen, se vio a un hombre en su computadora, pero me di cuenta de algo, y es que ese sujeto, no era Alan Becker. Él estaba en una página, y estaba investigando acerca de los stickmans creados artificialmente, es decir, los que son dibujados por un humano, tales como lo son Chosen One, Darklord, y Second Coming. Esa página decía que si a un stickman se le daba un determinado nombre, podría ser como un superhumano, teniendo capacidades físicas descomunales, y varios poderes. Al hombre parecía que eso le interesaba. Entonces el hombre habló, y dijo en inglés: yo quiero ser el creador del stickman más poderoso de todos, el más fuerte, al que todos respeten y teman, estaría muy orgulloso de ser el que lo haya creado.
Entonces empezó a buscar en Google qué se tenía que hacer para crear un Stickman con un enorme poder, pero parecía que nada le convencía. Él dijo: no me interesa crear uno que simplemente sea muy poderoso, quiero crear uno que sea el más poderoso, tiene que haber alguna forma de hacerlo, y no descansaré hasta encontrarla. Después se enfocó a un reloj de la casa del hombre, en cómo las agujas se movían, habían pasado muchas horas, y ya eran las altas horas de la madrugada. El hombre seguía viendo cómo se podía crear ese Stickman, incluso estaba sudando, y tenía ojeras por no dormir. Parecía muy desesperado, porque incluso buscaba cómo crear el Stickman más poderoso, y no le salía nada de eso, solamente le salía cómo crear uno poderoso y ya. El hombre se enojó mucho, tanto que golpeó el escritorio. Entonces, dijo: seguro que existe la forma de crear el Stickman que quiero, si no aparece en ningún lado cuando la busco en internet, es porque debe estar oculta. El hombre suspiró, calmó su ira, y se echó las manos a la cara, indicando frustración. Pero entonces, en ese momento, algo completamente inesperado pasó. Algo sonó en el bolsillo del hombre, era su móvil. Él, algo sorprendido, lo miró, y vio que tenía un mensaje en su correo electrónico. Fue a verlo, y el mensaje era de un usuario que extrañamente no tenía nombre, el cual decía en: veo que estás intentando encontrar la forma de crear el Stickman más poderoso de todos, pues yo ahora te diré cómo hacerlo. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer, es esperar a que sean las 3:33 am, abrir el programa para dibujar en tu ordenador, y dibujar un Stickman, de un color rojo sangre, y de nombre ponle Satán. Y listo, ya tienes el más poderoso de los Stickmans, pero voy a advertirte, que hacer esto puede ser extremadamente peligroso, y no solo para tu computadora, sino que también para ti mismo, y si lo haces, no habrá vuelta atrás. Es tu decisión crear ese Stickman o no. Que lo disfrutes. El hombre se quedó sorprendido, pero después puso una cara de emoción, y dijo: eso son puras tonterías, es imposible que una simple figura de palo en mi computadora pueda ocasionarme algún daño. Voy a crear mi Stickman ahora. El hombre miró la hora en su móvil, y ya eran las 3:30 am, entonces se preparó para crear a su Stickman, abrió el programa para dibujar, clicó en el pincel, y puso un color rojo, con una tonalidad que era muy similar a la de la sangre. Cuando la hora ya marcaba las 3:33 am, dibujó el Stickman. Para después ponerle de nombre Satán. Y finalmente, pulsó el botón de OK, creándolo. El hombre se puso tan contento, que no pudo evitar dar un salto con los brazos alzados, y dijo: sí, por fin, finalmente, he conseguido crear al Stickman más poderoso de todo el internet, he cumplido mi objetivo. Ahora, es momento de divertirme con él. El hombre volvió a sentarse en su silla, pero en ese momento, puso una cara de extrañeza, al ver que la figura de palo, a pesar de ya ser creada, y por lo tanto, estar viva, no se movía en lo absoluto, solo estaba ahí quieta, levantada. Entonces su creador le escribió con el teclado: muéstrame qué puedes hacer. Pero el Stickman llamado Satán, seguía sin hacer nada. Entonces su creador le escribió: enséñame tus poderes. Pero Satán seguía sin responder ni reaccionar de ninguna forma. El hombre quedó muy confundido, no entendía por qué su Stickman no hacía nada. Entonces dijo: parece que ignora por completo los textos que le escribo, pero si lo provoco un poco, igual sí reaccionará, y me mostrará qué es capaz de hacer. El creador del Stickman, dibujó un machete, lo agarró con el cursor, y empezó a moverlo alrededor de Satán, como amenazándolo, pero la figura de palo, seguía completamente quieta. Su creador, ya algo enojado, empezó a tocar a Satán con el machete, intentando hacerle cortes, pero este ni se inmutaba. El hombre, todavía más enojado, dibujó una pistola, y con ella le disparó a Satán, pero la bala no le hizo nada, y este nuevamente ni se inmutaba, entonces dibujó una escopeta y un rifle, armas con las que le disparó, pero seguía sin inmutarse ni reaccionar. Dibujó un lanzacohetes, y con este le disparó varios misiles, pero las explosiones de estos, nada le hacían a Satán, y seguía ahí quieto. El hombre se enojó más que nunca, golpeó su escritorio, y gritó:
Todo fue mentira, este estúpido Stickman no hace nada, solo se queda ahí quieto, y me habían dicho que era el más poderoso de todos, me han engañado, menuda mierda. El hombre tuvo un ataque de ira, y dijo muchas groserías e insultos, incluso casi golpeó la pantalla de la ira. Él puso la cabeza encima del escritorio, y empezó a llorar. Pero en ese momento, el Stickman, finalmente se murió, lo que sorprendió a su creador. Satán, caminó hacia donde estaban las armas dibujadas tiradas, agarró el machete, y lo lanzó hacia el cursor, cortándolo por la mitad. El hombre se asustó, pulsando teclas, abrió la ventana de inicio para ir a recuperar el cursor, pero entonces, Satán le lanzó un rayo negro a la ventana de inicio, destruyéndola. Entonces, Satán procedió a lanzar más rayos negros, a la ventana del programa para dibujar en la que se encontraba. La iba destruyendo poco a poco, volaban pedazos de esta, quemándose. El hombre, al ver que Satán estaba destruyendo su computadora, intentó apagarla, pulsando el botón para hacerlo, pero sin tener éxito. Por más que pulsaba el botón, la computadora seguía prendida, y entonces, probó a desenchufarla, pero el ordenador seguía encendido. Entonces, repentinamente, se fue la luz de la casa del hombre, siendo la computadora su único dispositivo encendido. El creador de Satán, estaba realmente asustado. En ese momento, varios componentes de la computadora del hombre, empezaron a moverse voluntariamente, como sucedió en Animator vs Animation 3. Estos fueron a atacar a Satán, de la misma forma que hicieron los de la computadora de Alan con Chosen One, pero sus ataques nada le hacían al Stickman diabólico. Este, con sus rayos negros, los destruía, como si fuesen granos de arroz. Y entonces ocurrió una escena que me dejó impresionado. Mozilla Firefox, para intentar detener a Satán, le lanzaba ráfagas y bolas de fuego, las cuales, no le hacían ningún daño al Stickman diabólico. Entonces este con su telequinesis, lo trajo hacia él, y teniéndolo sometido, le arrancó la cola, salió mucha sangre, y Mozilla hizo sonidos de un animal real agonizando, lo cual fue muy perturbador para mí. Entonces Satán, también le arrancó los brazos al zorro, después lo decapitó con sus manos, y finalmente, despedazó su cuerpo a golpes, saliendo montones de sangre y órganos, y los sonidos reales de un animal sufriendo, se intensificaron. En ese momento, entendía por qué Alan dijo lo de violento, por qué no quiso continuar con el episodio, y la advertencia del creador de que me podía traumatizar. Y el hecho de que los sonidos de un animal sufriendo fuesen tan realistas, me inquietaba, porque de alguna forma el creador del episodio los obtuvo para meterlos. Después de descuartizar a Firefox, Satán destruyó los componentes del ordenador que quedaban, y lo dejó inservible. El creador del Stickman diabólico, estaba más asustado que nunca, no entendía qué pasaba. Probablemente se dio cuenta de que se debería haber tomado en serio la advertencia, y que crear a Satán, fue el mayor error que cometió jamás. Satán, después de haber dejado la computadora inservible, alzó sus brazos, y en la pantalla salieron unas letras de un color rojo sangre, que decían, "You will die", que en español significa, "vas a morir". El hombre estaba tan asustado, que estaba pálido. Posteriormente, la pantalla del ordenador, empezó a romperse. Cuando las grietas fueron más grandes, salió el pantallazo azul, pero se seguía viendo a Satán, y a las palabras. Después, pasó algo completamente aterrador, y es que de las grietas, salía sangre humana, que se deslizaba por la pantalla. Cuando esta ya estaba completamente rota, y llena de sangre, el monitor explotó. Muchos trozos de cristal, y chispas, se cayeron encima del hombre, causándole muchos cortes y quemaduras en su cuerpo. El hombre se levantó, gritando de un horrible dolor. Y entonces, la computadora, también explotó, y el fuego de la explosión, le llegó al hombre a la cara. Sus gritos de dolor se intensificaron, mientras su rostro era quemado. El fuego le quemó la cara, después los músculos, luego el cráneo, y finalmente, le llegó al cerebro, y ahí fue cuando el hombre cayó al suelo, muerto. Yo estaba impactado, pensé que obviamente era un actor, y efectos especiales, pero me sorprendió lo realista que fue la cara del hombre siendo quemada. Y lo que menos me esperaba del episodio, es que apareciese contenido explícito en personas de carne y hueso.
Después, la pantalla se puso en negro. Posteriormente, hubo un cambio de escena, estaba Satán, en el Outernet, o el mundo de los Stickmans. Él estaba flotando en el cielo, y arriba de él, se veía la barrera que separaba el Outernet de los ordenadores. La ventana que llevaba a la computadora de su creador, estaba completamente rota, esto debido a que Satán la acababa de destruir. Luego se enfocó a Satán mirando hacia abajo, y estaba la ciudad de los Stickmans. Él apretó su puño, y el cielo pasó de ser azul, a rojo, dando una señal de que vendría el apocalipsis. Se enfocó a los ciudadanos, mirando al cielo, y todos quedaron muy sorprendidos, de que hubiese cambiado de color repentinamente. Satán se dirigió hacia la ciudad, observó a los habitantes, y entonces, empezó una brutal masacre. Satán lanzó sus rayos negros a los ciudadanos, y cuando uno de ellos le daba a un Stickman, este explotaba en sangre. Un montón de gritos de horror se escuchaban por toda la ciudad, mientras que las calles se ensangrentaban por completo. Satán también lanzaba sus rayos negros a los edificios, como casas, escuelas, hospitales, etc., destruyéndolos, junto con las personas adentro. Para añadir caos a su apocalipsis, Satán alzó sus brazos, y muchos demonios salieron del suelo. Estos tenían aspectos muy perturbadores y grotescos, y se dedicaban a devorar a los habitantes, incluso algunos disfrutaban torturando a sus víctimas antes de comérselas, arrancándoles partes del cuerpo lentamente, y mientras las mascotas de Satán hacían dichas atrocidades, este seguía con su destrucción y masacre, acabando con la ciudad poco a poco. Obviamente las fuerzas de la ciudad intentaban protegerla, los Stickmans policías les disparaban a los demonios, pero las balas solo conseguían hacerlos enojar, estos devoraban a los policías y destruían su armamento con facilidad. Entonces llegaron los Stickmans militares, con lanzacohetes, tanques, aviones de guerra, y otras armas que disparaban proyectiles explosivos. Sin embargo, esas explosiones tampoco hicieron gran cosa, solo lograban incapacitar momentáneamente a los demonios, y hacerlos retroceder. Después de un corto tiempo se levantaban, devoraban brutalmente a los militares, y hacían pedazos a sus vehículos. Esos demonios, parecían indestructibles, al igual que su creador. Después se enfocó en el interior de una casa, y habían dos Stickmans, que reconocí. Eran Morado y Naranja, que antes era el rey, el antagonista principal de la tercera temporada de Animator vs Minecraft, y ellos dos estaban en la casa de Naranja. Estaban observando por la ventana cómo la ciudad se destruía, y a lo lejos, veían a un Stickman de un color rojo sangre volando, que era el responsable de todo. Después Morado le hizo una seña a Naranja para que mire a un rincón de la calle, y había uno de esos demonios, en busca de víctimas. Naranja se agachó, y con la mano también agachó a Morado. Le dijo que no hiciese ningún ruido, se veía al demonio pasando al lado de la casa, mientras los dos Stickman se escondían. Naranja y Morado, agachados y sin hacer ruido, se fueron a donde estaba la entrada al subterráneo de Naranja, y bajaron a él. Naranja llevó a Morado hasta el portal al mundo del Minecraft, y se metieron dentro. Estando en el Nether, Naranja apagó el portal. Morado le dijo, ¿pero qué haces? ¿Ahora no podremos volver? Naranja le respondió, Morado, no tenemos que volver, la ciudad será destruida junto con nuestro mundo, nadie puede detener a ese Stickman, ya que no es uno que simplemente sea muy poderoso y ya, es el mismísimo diablo, en Stickman. Lo único que podemos hacer para salvarnos, es escapar a otro mundo. Morado agachó la cabeza, y respondió, entiendo. Después, finalmente apareció un personaje que fue capaz de detener momentáneamente a Satán, era Chosen One. Este mientras volaba con su fuego, vio que el cielo se volvió rojo, y las nubes negras, y escuchó múltiples sonidos de destrucción, estos venían de la ciudad de los Stickmans. Chosen One fue a ver qué sucedía, y se encontró con que la ciudad, ya estaba medio destruida, vio a un montón de demonios devorando a los habitantes, y a un Stickman de color rojo sangre, que parecía ser el causante de todo. Chosen One, dispuesto a detener la masacre, fue a matar a los demonios.
les lanzaba su visión láser, los quemaba con su piroquinesis, o les tiraba bolas de fuego, los congelaba con su crioquinesis, o creaba glaciares gigantes, y con estos los aplastaba, con su control del clima creaba nubes tormentosas, para hacer que rayos se cayesen encima de los demonios, y también utilizaba su superfuerza, para matar a los demonios a golpes, arrancarles la cabeza, o partirlos por la mitad. Aparte de acabar con los demonios, Chosen también salvaba a los ciudadanos. Por ejemplo, un demonio se iba a comer a un habitante, pero Chosen apareció con su vuelo, y se lo llevó, para después lanzarle su visión láser al demonio, haciendo que explotase en pedazos. Chosen consiguió que la masacre disminuyese considerablemente, pero para detenerla por completo, no le bastaba con matar a los demonios, también tenía que hacerlo con el creador de estos, Satán. El Stickman diabólico, estaba divirtiéndose tanto causando masacre y destrucción él solo, que no vio que otro Stickman estaba matando a sus mascotas. Entonces, Chosen One vio a Satán a lo lejos, volando. Chosen voló hacia Satán, y con su mano cargada de una bola de energía, le metió un puñetazo a Satán. Este salió volando, y se estrelló contra un gran edificio, partiéndolo por la mitad. Después Satán cayó sobre una calle, con tanta potencia que ésta se hizo pedazos, y un enorme agujero se formó en el suelo. A pesar de la potencia del golpe, el Stickman satánico estaba ileso. Chosen lo veía desde las alturas, y Satán volvió a volar. Un combate entre el elegido y Satán había empezado. Satán le lanzó sus rayos negros a Chosen One, pero este los esquivó, y acto seguido, le lanzó su visión láser, pero Satán la absorbió en una esfera negra que formó en su mano, y después se la devolvió, pero Chosen nuevamente la esquivó. Entonces, este último, con sus manos prendidas de fuego, fue a golpear a Satán. Después de varios golpes incinerados, Chosen le lanzó una enorme bola de fuego, que al impactar contra Satán, creó una explosión gigantesca, que lo mandó a volar contra una calle, destruyéndola. Sin embargo, Satán apenas se inmutó, lo que sorprendió a Chosen. Satán volvió a volar, Chosen por segunda vez, encendió sus puños con fuego, y fue a golpear a Satán, pero esta vez no lo consiguió, ya que esquivó todos sus golpes. Chosen, nuevamente creó una gigante bola de fuego, y se la lanzó a Satán, pero este último la interceptó creando una especie de espejo negro, que hizo que la bola de fuego rebotase, esta impactó con el mismo Chosen One, creando otra gigantesca explosión, y Chosen salió volando, impactando contra otro gran edificio, nuevamente partiéndolo por la mitad. Chosen One, en el suelo, veía enojado a Satán a lo lejos, no entendía cómo era tan poderoso. Chosen volvió a volar, Satán se lanzó hacia él para atacarlo, pero justo cuando estaba enfrente suya, Chosen lo golpeó con hielo, empezó a crear un glaciar, el cual iba apartando a Satán, hasta crearlo por completo, era un glaciar gigante del tamaño de un edificio. Después, Chosen lo cargó de electricidad, y usando el glaciar electrificado como bate, golpeó a Satán con todas sus fuerzas, haciendo pedazos al glaciar, y liberando una enorme explosión de electricidad. Por la potencia del ataque, Satán salió volando hasta las nubes, en un segundo Chosen llegó hasta donde estaba, y lo golpeó con ambos puños, devolviéndolo a la superficie, y mandándolo fuera de la ciudad. Satán cayó sobre un monte, destrozándolo. Chosen One, en otro segundo, volvió a la superficie, y vio a Satán, en medio de un cráter colosal. Satán volvió a volar, Chosen, con su control del clima, creó una gigantesca nube tormentosa, e hizo que de esta, cayesen varios rayos, intentando que le den a Satán. Pero este último los esquivó, y el último rayo, Satán lo bloqueó con una esfera negra, y lo absorbió, para después lanzarlo contra Chosen. Este último salió volando, entonces Satán procedió a lanzarle muchos de sus rayos negros, hiriendo a Chosen, y después con su telequinesis, arrancó otro monte del suelo, y lo golpeó contra Chosen, destruyéndolo, e hiriendo a Chosen todavía más. Por la potencia del golpe, Chosen salió volando de vuelta a la ciudad. Este aterrizó en el edificio más grande de esta, con tanta potencia, que este se destruyó por completo con el impacto. Luego Chosen cayó en una calle, también destruyéndola completamente, y dejando un enorme cráter.
Chosen One estaba tan herido que apenas consiguió levantarse. Después, Satán se teletransportó a donde estaba Chosen. Este último retrocedió, y Satán creó una especie de machete rojo. Se acercó a Chosen One, y de un machetazo, le cortó el brazo izquierdo. Chosen sufrió un horrible dolor, mientras le salía mucha sangre, y posteriormente, Satán le cortó el brazo derecho. Luego, el Stickman diabólico puso a Chosen en el suelo, y procedió a sacarle los órganos uno por uno, con el machete rojo, hasta matarlo. Y finalmente, después de matar a Chosen One, Satán procedió a finalizar su objetivo, que era destruir a la ciudad, y todo el Outernet. El Stickman diabólico alzó sus brazos, y un enorme temblor se produjo en el suelo, que llegaba hasta kilómetros de distancia. Después el suelo se empezó a romper, de sus grietas, salieron unas extremidades, y después el cuerpo entero, de un demonio colosal. Este era tan gigantesco, que estando en el suelo, su cabeza llegaba a las nubes. El demonio colosal procedió a destruir lo que quedaba de ciudad, aplastándola con sus extremidades, y al golpear el suelo, creaba terremotos, que destrozaban todas las estructuras de la ciudad, aplastando por completo a los habitantes. Satán se divertía viendo cómo el demonio colosal le ayudaba. Después de unos minutos, la ciudad ya estaba completamente destruida, y todos sus habitantes muertos, a excepción de Naranja y Morado, que habían escapado al Minecraft. Después de eso, el demonio colosal empezó a vomitar muchos huevos, que también eran de un color rojo sangre, parecían estar ensangrentados, y eran grandes, cada uno de ellos medía 1 metro. Estos eran miles, y todos juntos tenían una extensión de kilómetros. Satán voló hacia la cabeza del demonio colosal, y se la acarició, indicando que lo felicitaba por hacer un buen trabajo. Entonces Satán creó una esfera negra en su mano, y con ella absorbió al demonio colosal. Posteriormente, Satán usando su telequinesis, alzó a los miles de huevos hacia el cielo, amontonándolos en una esfera. Después, hizo que saliesen disparados a la barrera que conectaba con los ordenadores de los humanos, cada uno de ellos se metía en una ventana que conectaba a una computadora, y eso me dio un mal presentimiento, ya que me recordaba cuando Dark Lord mandó el ejemplar de Virabot a la computadora de Ala. Luego se enfocó a un hombre en su casa, tranquilamente usando su computadora, hasta que vio que en su escritorio, había algo raro, un huevo. Era el mismo que los de antes. Debajo del huevo, había un texto en rojo que decía, Satan Pet, que en español significa, mascota de Satán. El hombre se confundió mucho, no entendía qué era eso. Con el cursor, clicó encima del huevo, para ver qué ocurría, y este eclosionó. Salió un demonio, que era el mismo que uno de los que destruían la ciudad de los Stickmans. Eso me hizo darme cuenta, de que eran huevos de demonio. El hombre, se asustó mucho al ver esa criatura en su computadora. Después, el demonio empezó a aumentar de tamaño, hasta ocupar toda la pantalla del monitor. El hombre del miedo se levantó, y después el demonio salió de la pantalla, y le mordió la cabeza al hombre, este gritó de dolor, y luego el demonio le arrancó la cabeza con los dientes, y se la comió, saliendo mucha sangre, y volviendo el contenido explícito en carne y hueso. Posteriormente, estaba otro hombre en su trabajo, usando su computadora. Pero entonces, apareció un huevo del demonio en el ordenador, el hombre lo clicó, y salió un demonio, se expandió hasta ocupar toda la pantalla, se salió de esta, mordió al hombre en el pecho, y le arrancó el corazón, para después comérselo. Al escuchar sus gritos de dolor, sus compañeros de trabajo y jefe, fueron a ver qué ocurría, y se encontraron con un demonio devorando el cuerpo del hombre. Todos ellos gritaron de horror, y se fueron corriendo, pero el demonio los persiguió, y procedió a descuartizarles y devorarles, como hacían con los Stickmans, y montones de sangre y órganos salieron. Lo realistas que eran la sangre y los órganos, me perturbaba, porque parecían de verdad, y también me dio mucho asco, incluso me dieron arcadas. En ese momento empecé a dudar en si seguir viendo el episodio, pero desde que escuché que ese era un episodio oculto que ningún otro espectador vio, quería verlo completo, aunque hubiesen cosas perturbadoras. En la siguiente escena, estaba una mujer con su hija adolescente, divirtiéndose en la computadora, hasta que nuevamente, apareció un huevo de color rojo sangre, en el escritorio. La chica le preguntó desconcertada a su madre qué era eso, y ella le respondió que no sabía. Después, la mujer decidió clicar en él.
Luego el demonio salió de la pantalla, la madre e hija gritaron horrorizadas, y entonces el demonio se lanzó hacia la madre, y la mordió en el estómago, para después arrancarle los intestinos con los dientes, y comérselos, y después devoró el resto de órganos de su vientre. La hija gritó de un enorme horror, al ver al demonio devorando a su madre, la hija empezó a llorar y se fue corriendo, pero el demonio la persiguió y la atrapó, después la partió por la mitad horizontalmente, haciendo que sus intestinos, hígado, riñones, y más órganos, saliesen de su cuerpo, y el demonio se los comió. En ese momento estaba sintiendo demasiado asco, me estaban dando ganas de vomitar de verdad, notaba como la cena de anoche me subía. Decidí pausar el vídeo un momento, y me levanté de la silla. Me puse la mano derecha en mi estómago, y la izquierda en mi boca, mientras me entraban más arcadas. Incluso también me entraron náuseas y mareos, todo esto por el enorme asco que sentí. Después respiré hondo, y traté de relajarme. Unos minutos después, ya estaba mejor, así que me volví a sentar en la silla. En ese momento me preguntaba de dónde salieron esos actores, si el creador del episodio dio a entender que lo hizo él solo, entonces no entendía cómo hubieron actores para las personas descuartizadas y devoradas. Me parecía extraño, pero tampoco me interesaba demasiado. Volví a respirar hondo, y cliqué el botón de despausar, para seguir viendo el episodio. Entonces, la pantalla se puso en negro por unos segundos, y después hubo un cambio de escena. Estaban Naranja y Morado, caminando por el Nether en Minecraft. Morado le preguntó a Naranja dónde planeaba ir, y Naranja le respondió que ningún lado, que solo estaban deambulando. Sin embargo, Morado le hizo una seña a Naranja para que mire detrás suya, Naranja se volteó, y se sorprendió. Era un portal, de los conectaban el Nether con un overworld, en el Minecraft. Morado le preguntó a Naranja si debían meterse, y Naranja decidió que sí. Ellos dos caminaron al portal, y se metieron dentro. Cuando salieron por él, estaban en un desierto, el cual, me resultaba familiar. Luego se enfocó a ellos caminando, y eso me recordó que ese desierto, era el mismo del episodio 24 de Animation vs Minecraft, en el que estuvieron Second Coming y Rojo. Naranja y Morado siguieron caminando, hasta que se encontraron con un jugador, era el mismísimo Alex Crafter, aquel al que Second Coming le quitó el bloque de Minecraft en creativo en el episodio 25 de la serie ya mencionada, para usarlo contra Naranja cuando era el rey y antagonista. Naranja y Morado se acercaron a Alex Crafter, y Morado señaló al fondo que había detrás del jugador, que conectaba con su computadora. Naranja y Morado corrieron a ese cuadro, y se metieron al escritorio de Alex Crafter. Entonces ambos abrieron la ventana de inicio, se metieron al correo electrónico, mandaron un mensaje a la computadora de Alan Becker, y se metieron al mensaje, de la misma forma que hicieron Second Coming y Rojo, en el episodio 24. Después se enfocó a la computadora de Alan, estaba Second Coming sentado en un sillón, bebiendo un refresco. Al lado suya, estaban Verde y Amarillo sentados en un sofá, usando el celular, y al lado estaban Azul y Rojo, divirtiéndose con el cerdo de este último, ya que Azul estaba experimentando con él, con pociones que creaba. Pero entonces, los cinco miraron a la derecha, cuando escucharon que la computadora había recibido un mensaje, era de Alex Crafter. Naranja y Morado rompieron la pared de la caja, y estaban en su escritorio. Los otros cinco se sorprendieron, al verlos en su ordenador. Se acercaron a ellos, y Second Coming les preguntó qué hacían allí, y cómo es que vinieron desde otra computadora, les dijo que era muy extraño lo que acaba de pasar con ellos. Morado le respondió, es horrible, hay un Stickman diabólico, de color rojo sangre, que estaba destruyendo la ciudad, y matando a los habitantes, y además había creado muchos demonios que los devoraban. Second Coming, Verde, Amarillo, Azul, y Rojo, quedaron en shock al escuchar su respuesta. Después Naranja se puso delante de Morado, y les dijo, ese Stickman, es el mismísimo diablo, no hay quien pueda detenerlo. Nosotros dos nos metimos al Minecraft, y apagamos el portal, para escapar de él. Después nos encontramos con otro portal, nos metimos, y nos encontramos con un jugador, llamado Alex Crafter. Nos metimos en su computadora, y desde ella nos fuimos a la suya. Los otros cinco, parecían estar aterrados. Entonces Morado les suplicó, ahora que nuestra ciudad fue destruida, ¿podemos vivir con ustedes, por favor? Los cinco Stickmans no podían creer lo que sucedía, y retrocedieron. Second Coming les dijo,
Es imposible, seguro que Chosen One ha visto a ese tal Stickman diabólico, ha combatido contra él y lo ha derrotado, y ha salvado a la ciudad. Morado le respondió. ¿Quién es Chosen One? Después habló Rojo. Un Stickman muy poderoso que nosotros conocemos, seguro que ha detenido a ese creador de Apocalipsis. Y Naranja respondió. No lo creo. Si ese tal Chosen One se ha interpuesto en el camino de ese Stickman, ya pueden darlo por muerto. La respuesta de Naranja hizo que se sorprendiesen más. Después, la pantalla se puso en negro por unos segundos, hasta otro cambio de escena. Estaba Satán en el Outernet, viendo la destrucción y masacre que había ocasionado. Satán bajó al suelo, y creó una esfera roja en su mano. Después la puso en el suelo, y un agujero se empezó a formar en el suelo, con una línea roja en sus bordes. El agujero se iba expandiendo, ya que había un borrado existencial, similar al de las cuchillas de Dark Lord, que se extendía, borrando todo lo que tocaba. El agujero, en cuestión de medio minuto, ya tenía kilómetros de longitud y profundidad. El agujero se iba expandiendo más, y se borraba el campo, los bosques, las montañas, las ciudades, los países, y obviamente, los Stickmans. Mientras el borrado de Satán acababa con el Outernet, este vio que en la barrera que conectaba con los ordenadores, había una ventana a una computadora en específico, que tenía un agujero, era la de Alan Becker. Satán cuando vio ese agujero, pensó que solo podía ser obra de Chosen One con su visión láser, y que él había estado allí, lo cual efectivamente era cierto, ya que Chosen tuvo que romper esa ventana para ingresar a la computadora de Alan, para destruir a aquel ejemplar de Virabot. Entonces Satán también intuyó que Alan debía ser el creador de Chosen, ya que si este fue a su computadora, es porque en algún momento tuvo alguna conexión con él. Y Satán pensó en que debía ser él mismo el que mate al creador de Chosen One. Después hubo otro cambio de escena, Morado seguía arrodillado pidiéndoles que les dejen quedarse con ellos. Los otros 5 seguían sin creerse lo que pasaba. Azul dijo. Pero no puede ser cierto lo que están diciendo. ¿Es esto una broma? Morado respondió. No es ninguna broma, es en serio, hay un Stickman diabólico que ha destruido nuestra ciudad. De repente, empezaron a escucharse ruidos muy extraños, lo que hizo que los 7 se sorprendiesen, y Morado se levantó. Luego, la computadora de Alan empezó a crashear. En el fondo de pantalla, aparecieron los colores de una pantalla rota, mientras los sonidos de glitchear se intensificaron. Después, los componentes de la computadora de Alan, como documentos, Google Chrome, Audacity, y el Minecraft, todos desaparecieron, y el fondo de pantalla se volvió completamente negro. Y como el Minecraft desapareció, también lo hicieron los objetos que pertenecían a él, lo que provocó que todas las armas de los Stickmans desapareciesen, incluido el bloque de comandos del bastón de amarillo, y el cerdo de rojo murió. Los 7 Stickmans se empezaron a asustar enormemente. Entonces Naranja dijo, oh, no. No. Esto debe ser que él ha venido aquí. Después, Verde dijo, ¿quién es ese tipo? Mientras señalaba a alguien. Todos voltearon a ver, y era Satán, que se había metido a la computadora de Alan. Los 7 Stickmans lo miraban, Morado y Naranja estaban sintiendo el mayor de los miedos. Los otros 5 se acercaron lentamente a Satán, siendo Second Coming el que estaba más adelante. Se pusieron delante de él. En ese momento, Satán reaccionó, y les miró, lo que hizo que retrocediesen un paso. Entonces Satán les aventó la cabeza de Chosen One. Esta cayó de lleno en las manos de Second Coming, lo que provocó que este se asustase enormemente, y la soltó bruscamente, haciendo que cayese en las manos de Rojo. Este hizo lo mismo, y después esto se repitió con los demás Stickmans, hasta que la cabeza acabó en el suelo. Los 7 Stickmans fueron retrocediendo, mientras Satán empezaba a caminar hacia ellos. En el proceso, pisó la cabeza de Chosen One, aplastándola por completo, saliendo sesos desparramados. Los 7 retrocedieron más, hasta estar en la esquina del escritorio, más asustados que nunca. Amarillo, para hacer algo, alzó su bastón, aunque no tuviese nada en él, y le hizo una seña a Satán para que retrocediese. Después Satán le quitó el bastón, y lo rompió pisándolo. Posteriormente, agarró a Amarillo del cuello, y lo levantó, estrangulándolo. Amarillo intentaba zafarse, pero no conseguía nada.
Al ver a su amigo en peligro, Verde y Azul se lanzaron hacia Satán, e intentaban que soltase a Amarillo, pero nuevamente, fue inútil por completo. Entonces Satán, utilizando sus poderes, hizo que Amarillo tosiese sangre, y después, que vomitase sus órganos, muriendo. Luego Satán lo soltó, cayendo el cuerpo de Amarillo desplomado en el suelo. Los otros 4, empezaron a llorar, por la muerte de su amigo. Posteriormente, Satán aprovechó que tenía a Verde y Azul encima suya, les agarró un brazo a cada uno de los dos, y se los arrancó. Ellos se retiraron de él, retorciéndose del dolor. Luego, Satán sacó su machete rojo, y le cortó el otro brazo a Verde, y después también le cortó las piernas. Verde cayó al suelo, y Satán le enterró el machete en la cabeza, matándolo al instante. Luego, le atravesó el torso a Azul con el machete, y de un solo movimiento con el arma, lo partió por la mitad horizontalmente. Second Comic y Rojo, estaban llorando profundamente, por haber visto a sus amigos morir de formas horrorosas. Posteriormente, Satán usando su telequinesis, trajo a Rojo hacia él, y de un machetazo, lo partió por la mitad verticalmente. Second Coming, Morado, y Naranja, estaban amontonados en la esquina, más asustados que nunca, y esperando su inevitable muerte. Luego, Satán soltó su machete, y trajo a Morado hacia él con su telequinesis, para después atravesarle el torso con su mano, y arrancarle la columna vertebral junto con el cráneo, luego a este último lo aplastó con su pie. Después, trajo a Naranja, le atravesó el pecho, y le arrancó el corazón, para después destrozarlo cerrando el puño. Second Coming, más enojado que nunca, se lanzó hacia Satán, para golpearlo. Pero sus golpes, nada le hacían. Después Satán lo alzó con su telequinesis, cerró su puño, y Second Coming explotó en pedazos, haciendo que montones de sangre saliesen desparramados. Después se enfocó a Alan, el cual entró a su habitación, y se sentó en su silla, para ver su computadora. Pero este, al ver a sus Stickmans muertos y descuartizados, y a otro Stickman de color rojo sangre en su computadora, este empezó a llorar. Los 5 Stickmans de su computadora, eran como sus mejores amigos. Alan puso la cabeza encima de la mesa, llorando enormemente. Después alzó la cabeza, y con la mayor ira que sintió en su vida, agarró a Satán con el cursor, y procedió a azotarlo fuertemente contra el suelo y las paredes del escritorio. Pero de nuevo, los golpes no le hacían ni rasguños. Después, Satán agarró el machete rojo, y cuando Alan fue a volver a agarrarlo, Satán de un machetazo, partió el cursor por la mitad. Alan pulsando teclas, abrió la ventana de inicio, para conseguir un nuevo cursor, pero Satán le lanzó un rayo negro a la ventana, haciendo que explotase. Alan, con lágrimas en los ojos, fue a apagar su computadora, pulsando el botón de apagar, pero sucedió lo mismo que con el creador de Satán, no se apagaba, por más que pulsase. Entonces Alan desenchufó su computadora, pero seguía prendida. Alan empezó a asustarse. Entonces, por toda su pantalla, aparecieron interferencias, similares a las de una televisión estropeada. Entonces, la pantalla se puso en negro, y en ella salieron unas letras escritas con sangre, que decían: detente, porque es inútil. No puedes librarte de mí, nadie puede hacerlo. He eliminado todo el planeta del Outernet, y mis demonios han matado a miles de humanos que tienen una computadora con acceso a Internet. Todo esto, porque soy el diablo. Tú eres mi siguiente víctima. No creas que la pared entre tu computadora y el plano real va a salvarte. Y acto seguido, apareció Satán ocupando toda la pantalla de Alan. Después, Satán alzó su brazo derecho, y empezó a sacarlo de la pantalla, este lucía como una sombra. El brazo tomó a Alan del cuello, y empezó a estrangularlo. Alan se estaba quedando sin aire, y después Satán sacó su cabeza por la pantalla, la cual también lucía como una sombra. Sin embargo, Alan consiguió liberarse, y se fue corriendo, pero después Satán salió por completo de la pantalla, en el plano real era una especie de sombra. Posteriormente, persiguió a Alan por su casa, y este huía. Cuando Alan llegó a su cocina, agarró un cuchillo, y amenazó a Satán para que no se acercase, pero este se acercó, entonces Alan intentó apuñalarle, pero como era una sombra, no le hacía nada, solo lo traspasaba. Después Satán tomó a Alan del cuello con las dos manos, lo levantó, y lo estranguló.
Alan se estaba quedando sin aire, y entonces Satán usó sus poderes en él, y Alan tosió sangre. Pero en ese momento, Alan tuvo una idea, y es que los ataques físicos no debían afectarle porque era una sombra, pero ¿qué tal la luz? Entonces Alan estiró su brazo a una mesa de al lado, agarró una linterna, y alumbró a Satán. Este último soltó a Alan, y retrocedió. Alan, al ver que la luz lo afectó, lo volvió a alumbrar con la linterna, y Satán se debilitó. Entonces Alan, para acabar con él, agarró un mechero, lo encendió, y lo tiró al suelo de la cocina, el cual al estar hecho de madera, se prendió en fuego, y este alcanzó a Satán, la luz de este, hacía que Satán se retorciese, y se iba desvaneciendo, hasta desaparecer. Después, Alan se fue de su casa corriendo, y la pantalla se puso en... En ese momento, di por hecho que el episodio terminó. Me pareció muy intenso, fuerte, y sangriento, no me esperaba ese contenido explícito. Y algo que no entendía en lo absoluto, eran los actores, en especial Alan. El creador del episodio dio a entender que solo lo hizo él, así que no entendía cómo habían actores, y algo que entendía todavía menos, es cómo el mismo Alan apareció y actuó, si el creador dijo que Alan para nada quería hacer ese episodio. Me parecía algo demasiado extraño, y yo estaba sumamente confundido. Mientras yo seguía con mi enorme confusión, pasó algo que me dejó pálido, y con los pelos de punta. Apareció Satán, ocupando toda mi pantalla, y dijo con textos escritos con sangre: "No creas que tú, el que ha visto este episodio, te librarás de mí. Jamás debiste ver este episodio. Ahora pagarás las consecuencias". Y entonces, el video finalmente terminó. Lo que me dijo, convirtió mi confusión en miedo. Aunque una parte de mí, me decía que era imposible que algo que no fuese real, como lo era ese personaje, pudiese afectarme, pero aún así, tenía un muy mal presentimiento de lo que podría pasarme. Asustado, saqué el disco de mi computadora, y la apagué. Después fui a mi cuarto, volví a meter el disco en su caja, y lo guardé en el armario en donde estaban los demás. Acto seguido, me fui a la cama. Estaba demasiado asustado, y sentía como si alguien me estuviese vigilando. Después de una hora, conseguí volver a dormir, pero tuve una pesadilla horrible, en la cual esa misma sombra, mataba brutalmente a mi familia, y después a mí. Y esa noche, fue cuando empezó mi sufrimiento. Empecé a sufrir de una enorme paranoia, siempre sentía como si alguien me siguiese y me observase. También sufría de alucinaciones, delirios, y escuchaba voces que no existían, es decir, que también empecé a desarrollar esquizofrenia. Lo pasaba horrible cuando dormía, tenía pesadillas, y también parálisis del sueño, en las cuales siempre veía a esa sombra. Por esa razón, yo no quería dormir, lo que me llevó a tener insomnio. Mi cordura se estaba rompiendo, y me estaba volviendo loco. En ese momento me di cuenta de que era verdad, que ese episodio podría ocasionarme problemas psicológicos. Nunca pensé que un episodio relacionado con mi animador favorito, Alan Becker, podría ocasionarme ese sufrimiento. Mis padres notaban lo que me sucedía, y se preocuparon muchísimo. Un día decidieron mandarme al psicólogo, y me diagnosticaron paranoia y esquizofrenia. Mis padres se confundieron mucho, ya que yo jamás tuve problemas psicológicos antes, de hecho era un chico bastante tranquilo y feliz. El psicólogo me recetó medicación, para disminuir mis síntomas. Sin embargo, los medicamentos no conseguían nada, estaba igual de paranoico, y mis delirios, alucinaciones, y voces en mi cabeza, no se reducían. Entonces, mi salud física también empezó a empeorar. Desarrollé problemas cardíacos y respiratorios, mi corazón siempre latía demasiado rápido, y mi sangre no circulaba bien. Siempre estaba pálido, sudaba mucho, me cansaba fácilmente, me costaba respirar, tosía mucho, me mareaba, y tenía enormes dolores en el pecho. Y lo peor de todo, es que mi sufrimiento, era tanto, que se convirtió en depresión. No tenía ganas de nada, ni siquiera de vivir, y empecé a tener ganas de morirme. Si lo que me queda de vida solo será sufrimiento, entonces quiero que se acabe ya. Estoy escribiendo esto, justo antes de suicidarme, tirándome por el balcón. Todo porque decidí ver ese maldito episodio del demonio, solo porque era uno especial, de mi animador favorito Alan Becker, tuve que haberme tomado en serio la advertencia de los problemas psicológicos, y no ver el episodio. Muchas gracias por escucharme. Adiós.